¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Sin Parentesco. En esta ocasión, bueno, como siempre, estamos Wilmer Mejía Carrión y... Carlos Mejía Cáceres. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Siempre nosotros tratamos de compartir aquellas tertulias, aquellos momentos de conversación sobre diferentes aspectos culturales, sobre diferentes puntos, de repente podemos decir también diferentes tópicos dentro de lo que es la ciencia, las artes y al mismo tiempo pues la investigación, porque pretendemos siempre generar ese sentimiento, ¿no? de búsqueda de la información en diferentes fuentes, en diferentes formas, ¿no? Tratamos de inculcar esa motivación a todos ustedes. Hoy tenemos una sesión, o en todo caso un programa muy interesante porque vamos a hablar de un hecho tal vez algo trascendente y quizás que ha generado diferentes posiciones respecto a lo que significó. Esto se refiere a la Guerra del Pacífico. Y para ello tenemos a un invitado, ¿no? A un amigo nuestro, Jorge Arroyo, quien es profesor de la educación básica regular y también profesor de la educación superior. Él es profesor de historia y geografía. Y lo tenemos aquí presente justamente para que podamos conversar de este tema que tiene una serie de aristas, una serie de implicancias y al mismo tiempo de posiciones con respecto a él. ¿Ok? Jorge Arroyo, cuéntanos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. Quiero agradecer la invitación y también quiero felicitar a los padres en este día, que es este día realmente interesante. En el Día del Padre, ¿no? Un día muy importante porque hay padres pues que por X circunstancias tal vez no están con sus hijos, pero que hacen el esfuerzo de poder estar emocional y físicamente en la medida de sus posibilidades con ellos, ¿no? Entonces a ellos también va mi saludo el día de hoy. Jorge, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de tu gusto por la pedagogía, ¿no? Por la historia, en fin. Cuéntanos algo de ti antes de entrar a conversar sobre el tema específico que nos ha reunido hoy. Bueno, es una pregunta un tanto inusual. A ver, yo soy profesor hace 23 años, ¿no? Que ejerzo la enseñanza. Empecé cuando tenía 19 años, ¿no? 19 para 20, en una academia, enseñando geografía. Estaba en cuarto ciclo en el Instituto Pedagógico Raúl Porras Barrenechea, porque yo estudié en un pedagógico. Y luego ya después de haber terminado y haber sustentado mi trabajo de investigación para optar por mi título, decidí ir a la universidad, ¿no? Tengo un bachiller en educación y con el correr del tiempo se dio la oportunidad de poder empezar a enseñar en la universidad y bueno, de acuerdo a los requisitos que la universidad pedía mucho antes de lo de la SUNEDU y todo ese rollo, me pareció que era una buena oportunidad para empezar a hacer una maestría, ¿no? Y bueno, estaba haciendo una maestría en historia y durante todo ese tiempo he enseñado en colegios, ¿no? Lo que vendría a ser secundaria. Posteriormente también he enseñado en básica alternativa, que es para conocidos como no escolarizado, ¿no? Y bueno, ahí ya di el salto pues a la universidad. Y actualmente enseño también en un pedagógico, ¿no? O sea, preparando a los futuros docentes, ¿no? En un pedagógico particular. Y ese es básicamente lo que he hecho pues, en estos 23 años de carrera, ¿no? Muy bien, Jorge. Bueno, ¿por qué? A ver, hablemos un poco del tema que ahora estamos, que vamos a hablar de la guerra con Chile. ¿Por qué esta denominación de la Guerra del Pacífico? Porque muchos hablan, ¿no? La guerra del guano y el salitre, ¿no? La guerra de Perú, Chile y Bolivia, ¿no? Todas estas posiciones tienen cierta especulación en cuanto a ese hecho que sucedió, ¿no? Y para algunos, en diferentes países, hay diferentes versiones, ¿no? Distintas
podemos decir, distintas interpretaciones de lo que sucedió y del desenlace que generó esto. Cuéntanos un poco sobre la Guerra del Pacífico, Jorge, en cuanto a Bueno, este tema. Ajá. el nombre me parece, de acuerdo a lo que he podido leer, por ahí estudiar e incluso investigar, el nombre está mal dado, ¿no? Porque Claro, claro. Ajá. Pacífico implica pues Todo hasta el la océano. China, ¿no? Ujú. O sea, Claro. todo el océano. Pero el nombre nace producto de la doctrina de Diego Portales, ¿no? Este fue un político chileno bastante importante, no llegó a ser presidente, pero en la década del 30, del siglo XIX, 1830, cuando el Perú, eh, por X motivo, decide formar esta confederación con Bolivia, ¿no? Diego Portales sostenía de que Chile debía ser el país más importante del Pacífico Sur, ¿no? Entonces, cuando hablábamos del Pacífico Sur, estábamos hablando de Perú, Bolivia Claro, y todo el, Ecuador no, el porque continente. Ajá. Ecuador nunca estuvo dentro de los planes chilenos, ¿no? Además, Ecuador era un problema que tenía más problemas que los que podíamos tener nosotros o incluso Bolivia, ¿no? Por ahí este humorista Sofocleto decía algo bien tragicómico, ¿no? Dios creó Bolivia para consuelo de los peruanos, ¿no? Entonces, en una clara muestra de que, o sea, Bolivia y Ecuador, ¿no? Siempre estuvo, políticamente hablando, en el siglo XIX, siempre tuvo una relación más conflictiva que la que nosotros pudimos haber tenido. Y cuando digo conflictivo me refiero a esta lucha que se da entre caudillos que Una impiden el inestabilidad desarrollo, política, digamos, claro. ¿no? Que impiden el desarrollo y la consolidación de un Estado. Entonces, es por eso de que Diego Portales decía, pues, ¿no? De que Chile debía ser la potencia del Pacífico Sur, haciendo referencia concretamente a los puertos de Antofagasta en Bolivia y el del Callao en Perú, ¿no? Valparaíso debía ser el puerto, ¿no? Recordando de que el comercio en esa época no se hacía por mar, pues, ¿no? Entonces los puertos eran claves y vitales, ¿no? Y esa es Claro, la razón por la cual definitivamente. se le llama, ¿no? En la Guerra del Pacífico. A Guerra del Pacífico, ¿no? Ahora, el nombre ideal o el nombre idóneo sería la guerra del guano y el salitre, pero en Claro. realidad es más por salitre, ¿no? La cuestión es más por el recurso salitrero, porque el guano para la década de 1870 ya había perdido su valor comercial en Europa, ¿no? No es que no siguiese siendo un buen fertilizante, porque hasta ahora lo es, y bien entrado el siglo XX todavía se usaba el guano, se comercializaba el guano, pero ya no tenía el valor económico que había tenido en la década En del la mitad, 40, del ¿no? En la 50, del mitad del siglo 60, XIX. Ajá. claro, Ya. ¿no? Es más, el Perú termina pagando la deuda, ¿no? Con 10 millones de toneladas de guano con Chile, ¿no? O sea, la deuda que se impone, porque es la costumbre de la época, país que ves derrotado, país que pierde Claro, claro. y que tiene que pagar, ¿no? La Los gastos de reparación, guerra, una ¿no? reparación. ¿no? Entonces, Ujú. algo bastante jocoso, ¿no? Porque de un asunto de 10 centavos, ¿no? Terminó pagándose a 10 millones, ¿no? Ya, ok, ok, ok. Interesante, o sea, quiere decir de que Ecuador y Bolivia tenían una mucho mayor inestabilidad política en esos momentos. Claro. Por ejemplo, y para hay un dato que mucha gente olvida o se le escapa, ¿no? Y es que nosotros hemos tenido muchos conflictos, no guerras, ¿no? Porque guerra se trata de una cosa mucho más sofisticada, ¿no? Mucho más compleja, diría yo, ¿no? Pero hemos tenido varios conflictos con Ecuador y uno de ellos lo tenemos con Ramón Castilla, ¿no? En la cual Ecuador había, entre comillas, pagado parte de su deuda externa con Inglaterra, ¿no? Con territorio peruano. Entonces Ramón Castilla viaja hasta Ecuador, ¿no? Se pone a la cabeza de la tropa y en Ecuador hay cuatro presidentes simultáneamente, ¿no? Entonces, ¿con quién transas, no? ¿Con quién te las vas a arreglar para poderle una solución al conflicto armado que se ha iniciado y que pudo haber terminado en una guerra?
¿Con ¿no? quién Entonces, negocias? es una, claro, al final él negocia con el presidente, no recuerdo el nombre, porque son 4, pero él negocia con el presidente que está dispuesto a aceptar los términos peruanos, ¿no? Y uno de esos términos es que Castilla termina devolviendo Guayaquil, ¿no? Interesante, ¿ah? Entonces, Guayaquil quedó para Bolivia, para Ecuador por ese no, hecho o específico. sea, bueno, ya había quedado, ¿no? Y ya Claro. había quedado desde la época de Simón Bolívar, en la entrevista esta con San Martín. Claro, claro. Es Pero bastante famosa Bolívar, la claro, pero bienvenida Bolívar quería, que le da Bolívar a ajá, San Martín, ¿no? Le dice bienvenido a tierra gran colombina, ¿no? Cuando San a Martín Gran desembarca, Colombia, esa es la idea, ¿no? Porque claro. para eso pretendía de repente que se anexe ese territorio de Guayaquil, ¿no? Justamente por el hecho te iba a preguntar lo relacionado con la Gran Colombia. Entonces, cuando se deshace, cuando desaparece la Gran Colombia, allí afloran esos conflictos bastante fuertes e internos en el contexto social ecuatoriano, ¿verdad? Mira, para ser sinceros, o sea, ya poniéndole así precisión de cirujano, ya los tenían durante la Gran Colombia, porque Claro, es más, lo que pasa es que siempre estamos pensando como que Ecuador es una unidad, ¿no? Es la unidad que es ahora, pero en realidad no lo Ecuador fue. o el territorio ecuatoriano, ¿no? Antes de la emancipación, una parte le pertenecía o era administrada, creo que para ser más exactos y no por ahí herir susceptibilidades, parte de la audiencia de Quito era administrada por el Virreinato de la Nueva Granada y el puerto de Guayaquil era administrado por el Virreinato peruano. Entonces, eso generó que hubiesen dos facciones a la hora de la independencia, ¿no? Gente que estaba dispuesta a quedarse, que eran los menos con la Gran Colombia, ser parte del proyecto de Simón Bolívar, otro grupo que estaba, los de Guayaquil, ¿no? Era un grupo que estaba pensando, no, nos conviene más el Perú, y hay una tercera postura que es la que termina al final ganando, ¿no? Que es la postura de la emancipación, ¿no? O sea, ni con el uno ni con el otro somos nosotros mismos, y en 1830, cuando la Gran Colombia desaparece, surge el Ecuador que actualmente conocemos, ¿no? Muy bien, qué interesante. Bueno, nos hemos ido un poco al norte, pero interesante No, pero pues interesante, ¿ah? porque también hemos precisado el término guerra del Pacífico y que involucra todo esto, ¿no? Todos estos detalles que se dieron en ese contexto. No, y Ahora, ahora, disculpa, sí, Carlos, sí, sí, un sí, 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 detalle Jorge. más, ¿no? Un detalle más acerca de la inestabilidad boliviana y ecuatoriana Ajá, es el combate del 2 de mayo de 1866, ya, ¿no? Cuando España pretende, entre comillas, recuperar los dominios perdidos, ¿no? Las mal llamadas colonias, porque yo no considero que hayamos sido colonias, sino éramos virreinatos, ¿no? Pero eso ya es harina de otro costal. El caso es que ¿quiénes son los países que defienden la costa sudamericana del Pacífico? Son, o sea, en esa época, Colombia, perdón, Colombia no, Colombia está fuera de la jugada, ¿no? Pero Ecuador, Perú, Bolivia y Chile Chile. tienen costa pacífica, Y ¿no? los Y únicos por que lo tanto defienden son deberían tener Chile y Perú, armada, ¿no? Ajá. ¿no? Deberían tener armada y Claro, deberían claro. los 4 armar una alianza que España jamás hubiese pensado en acercarse. Pero ni Ecuador ni Bolivia la tienen y por lo tanto son, entre comillas, los países o los hermanos mayores, y surgen los combates de Aptao, ¿no? Porque España Atentado y bombardea el puerto de Valparaíso y luego viene el combate de 2 de mayo y aquí es donde se decide todo, ¿no? claro, ¿qué dice Es cierto? una clara muestra de que ni bolivianos ni ecuatorianos estaban preparados para una guerra de esa magnitud, ¿no? Claro. Y eso debido pues a la inestabilidad política que venían arrastrando desde que nacieron como estados, ¿no? Mira, qué Claro. interesante, Jorge, porque generalmente en las escuelas te enseñan de que el Perú ha sido el país más inestable políticamente, pero en realidad eso es falso, pues. En realidad Bolivia y Ecuador han tenido una mayor inestabilidad y es muy interesante porque yo he tenido la oportunidad de conversar con ecuatorianos y justamente ellos me han dicho eso, ¿no? De que, oye, ¿no? La política ecuatoriana, inclusive me lo decían así, ¿no? Ha sido una payasada a través del tiempo. O sea, porque hemos tenido 3 presidentes al mismo tiempo, hemos tenido 4 presidentes al mismo tiempo. Y más bien me decían, yo veo hacia el Perú y yo creo que el Perú en realidad también, obviamente, tiene sus cosas, pero comparado con el Ecuador, tiene más estabilidad, ¿no? Y es una pena a veces como en los colegios se nos enseña una manera de vernos a nosotros mismos como Claro, lo peor, cuando en realidad no es cierto. Y con afanes también
partidarios en algunos casos, ¿no? Demasiado Claro, críticos así es. y buscando el divisionismo, ¿no? Por ciertos, no sé, a veces ciertos fanatismos que puedan surgir. Pero Pero, en fin, esto, a ahí ver, dime. yo creo que ahí tampoco vas a falsear, ¿no? O sea, si se trata de compararte, ¿no? Lo que pasa es que la comparación directa siempre va a ser Chile, ¿no? Porque Ah, el Perú, o claro, sea, ya. ni siquiera aquí consideramos en la ecuación a Bolivia y Ecuador. No los Ujú. consideramos. No los Claro, consideramos. no O lo sea, el Perú consideramos. está por encima de ellos, ¿no? Entonces, la comparación es con Chile, ¿no? ¿Y por qué no con Colombia? Vendría a ser la pregunta, o con Brasil, ¿no? O sea, ¿por qué compararnos siempre con Chile, ¿no? Entonces, ahí sí creo que lo que Carlos mencionaba es el hecho de que de una manera u otra se busca, no sé, dividirnos, ¿no? Porque si nos comparamos con Brasil, o sea, Brasil era un imperio, ¿no? Por ejemplo, con Brasil, y esto es algo que yo le pregunto, en cualquier nivel en el que haya enseñado o esté enseñando, ¿cuántas guerras hemos tenido con Brasil en el siglo XIX? ¿No? Entonces, cuando los alumnos se quedan pensando o me dicen, no, profesor, ninguna, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y cuánto territorio hemos perdido con Brasil? O sea, el territorio Claro, claro. que más hemos perdido ha sido con Brasil. Y ojo, el único territorio que perdimos, entre comillas, si es válido el término, como se debía, o sea, en la cancha, ha sido con Chile. Claro, claro, con un O sea, conflicto, ¿no? que era una guerra, porque hay que recordar que la guerra era la forma en cómo tú solucionabas tus problemas, porque no había OEA, no había ONU, Naciones Unidas, nada. no habían esos organismos que hoy Esa es día instancia, tenemos post Tribunal Primera Guerra Mundial, ¿no? Internacional, ¿no? Nada más. Claro, Claro, no hay derecho internacional. no hay nada. Ajá. No, la forma de solucionar es la guerra. Entonces, el Perú pierde más territorio, ¿no? Con Brasil, sin ninguna guerra, ¿no? Con Colombia hemos tenido una relación, no de amor y odio, pero también hemos perdido territorio. Leticia, ¿no? Con el presidente Leguía hace 100 años, ¿no? O sea, no estamos hablando tampoco de poca cosa, ¿no? Pero con Chile, con el único país en que nos fajamos a defender territorio, ha sido el único que, entre comillas, lo vuelvo a decir, lo ganó bien, ¿no? Entre Ujú. comillas. Claro, lo que está precisando nos va al hecho de también explicar un poco la participación boliviana, ¿no? Por eso mismo estamos ahondando en este detalle, ¿no? Un poco de la inestabilidad que había en Ecuador y Bolivia, ¿no? Porque finalmente cuando se declara el conflicto empieza por el problema de los 10 centavos, ¿no? Los 10 centavos del salitre, no del barril, ¿no? Prácticamente, o sea, de lo que recibía el gobierno boliviano, ¿no? Coméntanos un poco, Jorge, cómo se inicia este conflicto, porque en realidad creo que el 14 de febrero de 1879 es la declaratoria definitiva, pero hay de por medio también una estatización, ¿no? La intervención boliviana en esas zonas que estaba Chile explotando en esos años. Cuéntanos un poquito cómo se va gestando el inicio de este conflicto, Mira, que se pensaba que iba a durar poco, ¿no? Se pensaba que iba a ser algo rápido, inclusive acá en el Perú mismo se pensaba que íbamos a lograr toda la victoria en poco tiempo, ¿no? Y se extendió bastante, ¿no? Y generó bastante zozobra también en las tres naciones en conflicto. Uh-huh. Ok, bien. Yo abordo este tema, ¿no? Con este trabalenguas de tres tristes tigres comiendo Comentario. trigo de un mismo plato, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mismo plato? La zona geográfica en conflicto, ¿no? Claro, claro, El trigo Antofagasta. vendría a ser el salitre, ¿no? Y los tres tristes tigres son Perú, Bolivia y Chile, ¿no? ¿Y por qué digo que los tres son tristes? Porque este es otro mito, ¿no? Que se enseña en la escuela de decir, ¿no? De que Chile era lo máximo, ¿no? El gran país, ¿no? Y no es así. O sea, Chile también atravesaba problemas económicos. Si no los hubiese atravesado, entonces, ¿cuál era la necesidad de tener salitre? O sea, ¿por qué Ujú. tener salitre? ¿No? Entonces, los tres ven en este recurso, porque el desierto de Atacama tiene, entre otros, salitre, por ahí cobre, que en esa época todavía no tenía la vigencia que va a tener después en el siglo XX, ¿no? Oro, yacimientos de plata, ¿no? Entonces es un desierto rico, ¿no? Pero está enterrado, pues, ¿no? Pero en ese momento lo que quieres es salitre. Entonces los tres países ven
que sus economías famélicas, ¿no? Sus economías, y en especial la peruana, porque no hay que olvidar, ¿no? El guano exportabas, ¿no? De manera, tenías el monopolio, ¿no? Entonces, cuando el guano pierde el valor comercial, tienes una caída espectacular, ¿no? Entonces tienes que recuperarte. Entonces, pero como el Perú tiene su propio salitre, entonces él no está muy interesado en lo que pueda ocurrir entre la disputa de Chile y Bolivia, ¿no? Entonces, la idea es entender de que los tres países tienen economías inestables, Paupérrimas. débiles, paupérrimas, ¿no? Ahora, la élite boliviana, ¿no? Los llamados varones de la plata, ¿no? Ya por el sobrenombre nos damos cuenta de que ellos no están interesados en la riqueza salitrera, sino ellos están interesados en Minas. continuar explotando las minas de plata, ¿no? Claro. Potosí prácticamente. Potosí, ¿no? En cambio, Chile, ¿no? Chile, que si hay alguna diferencia entre las economías de los tres países, es que Chile sí tiene una mirada liberal. Chile sí cree en el libre comercio. Entonces, empresarios chilenos trabajan en Antofagasta, empiezan a explotar las minas y se empiezan a firmar los primeros tratados, ¿no? Entonces estamos ya en la década del 60 y con esto supuestamente el límite de explotación entre Chile y Bolivia era el grado 23 latitud sur. Pero en Bolivia, ¿no? Inestable políticamente hablando, con una élite que mira sus propios intereses y no ve en el salitre una manera de ampliar los mismos, generar puestos de trabajo y todo lo que ahora conocemos, ¿no? Como una economía moderna o saludable, ¿no? Entonces, ¿por qué es lo que opta el gobierno boliviano? Por la más fácil, ¿no? Cobrar rentas. Entonces, llegan los capitales chilenos, extranjeros también, porque hay alemanes, hay italianos, hay ingleses, que empiezan a explotar las salitreras. Ahora, el punto de inflexión viene cuando, y este es un detalle muy poco conocido, pero antes de 1873, perdón, antes de 1879, ¿no? Hay un terremoto en territorio boliviano. Y esa es la razón por la cual Hilarión Daza dice, no, necesito más dinero, y termina imponiendo el impuesto de 10 centavos, ¿no? Por quintal de salitre que saliese por el puerto de Antofagasta. Pero en ese momento ya se había firmado un nuevo tratado en el cual el límite corría del 23 al 22. Supuestamente en ese punto, en ese grado, en un solo grado, Chile no podía hacer modificaciones, ni Bolivia tampoco al tratado, ¿no? Pero como Bolivia tiene este problema del terremoto y Algo así como cree una zona que, neutral, ¿no? Una zona ¿no? neutral, algo así. Ajá. Más que una zona neutral, es una zona en la cual, según la historiografía Ya. boliviana, ¿no? Ellos, debido a la catástrofe que han recibido, y como Chile está trabajando en su territorio, entonces tienen todo el derecho de elevar o crear este nuevo impuesto. Los chilenos, la historiografía, dicen bien claro, no, nada que ver. Nosotros firmamos un acuerdo, ustedes están violando el tratado, y por violar el tratado es que el 14 de febrero no te declaran la guerra, porque la guerra no la declaran. Los capitalistas chilenos terminan refugiándose, por así decirlo, en las embajadas de la época, los consulados, las legaciones, que es el nombre de la época, y piden ayuda al gobierno chileno. Chile responde mandando al ejército y Chile invade el 14 de febrero, ¿no? Antofagasta. Ahora, invadir es una cuestión que se presta para muchas interpretaciones, porque en realidad el territorio, de acuerdo a cálculos de la época, estaba conformado por 90% de extranjeros y en su mayoría chilenos. El 10% eran bolivianos. Entonces, una invasión... No podría ser. Claro, sí, pues Esto, efectivamente. mira, Jorge, justamente lo que me estás comentando, me parece que hay una semejanza con lo que sucedió en la guerra mexicano-norteamericana, ¿no? ¿Recuerdas? Bueno, no sé si... En Texas, ¿no? ¿El Álamo? Texas, claro, El el Álamo, Álamo. Texas, porque como era tan grande el territorio mexicano,
el presidente autorizó que vengan muchos colonos norteamericanos a esa zona. Claro. A esa zona, y en realidad, después cuando fue a reclamarlo, prácticamente era otro país, porque eran extranjeros norteamericanos que ya habían echado raíces en ese lugar, ¿no? Y por eso sucede el problema de que Texas quiere separarse de los Estados Unidos mexicanos, y finalmente hay una guerra, ¿no? Y un momento bastante también heroico que se puede considerar hasta ahora, ¿no? En algunos pensamientos algo tradicionales sobre la defensa del Álamo, ¿no? Algo así Claro, más o sí. menos. Algo así, Jorge. Veo Me una parece pequeña una comparación, semejanza. me parece la comparación un poquito forzada, ¿no? La ¿No? verdad que no lo percibo tanto así, ¿ya? Pero creo que es válido, ¿no? Hasta cierto punto, porque hay Claro. aristas total y completamente distintas, ¿no? Pero de ahí, no sé, creo que podríamos trazar un segundo encuentro, de pronto ya de manera informal, para tratar de ver esas similitudes, ¿no? Esa Pero el posibilidad. punto, Sí. ¿no? Claro, Ujú. esa posibilidad, pero el punto es que en la guerra con Chile, o la guerra que va teniendo Bolivia con Chile, ¿no? Empieza siendo una declaratoria de guerra, ¿no? Porque antes de eso Chile había tratado de agotar la vía, Diplomática. vamos a decir, eh, Legal, piden incluso al jurídica. rey de España que sea el árbitro, ¿no? Ujú. Ya, ya. De esta situación, ¿no? Piensa Y un Chile, arbitraje perdón, extranjero. y Bolivia no quiere. Y Bolivia no quiere por una simple razón, porque Bolivia ha firmado en el tratado de mutua defensa eh, Con Perú. con Perú, entonces está seguro de que Perú es el que le puede dar el triunfo, ¿no? Miren, qué interesante realmente es ver las diferentes posiciones que se tienen sobre la guerra, porque generalmente cuando nosotros hablamos de la guerra, en el caso peruano, tendemos a verlo de una manera, bueno, al menos se nos enseña en los colegios de una manera bastante patriótica, hasta patriotera, ¿no? Donde Perú y Bolivia, sobre todo Perú, tienen toda la razón y Chile está equivocado, ¿no? Pero en realidad Chauvinista. chauvinista, Chauvinista. ¿no? Cuando en Chauvinista. realidad Ajá. existen una serie de elementos que en realidad le darían también a Chile, no sé si cierta dosis de razón, pero al menos sí cierto aval a lo que hizo, ¿no? O sea, obviamente ninguna guerra es deseada, pero en el derecho de ese entonces, de repente, o en la, bueno, no había derecho internacional, pero al menos en las circunstancias culturales y sociales de aquella época, lo que hizo Chile desde su punto de vista no era algo malo, ¿no? Sino que en realidad lo que estaba haciendo era reclamando algo que consideraba justo, ¿no? Por decirlo de alguna Claro, manera. precisamente ellos consideran que estaban defendiendo a su clase trabajadora, ¿no? Defendiendo a su empresariado, ¿no? Claro. De los abusos, de esas arbitrariedades que estaba imponiendo Bolivia. Pero el tema específicamente va ahorita pues a la certeza de que Bolivia se siente preparada, se siente confiada porque tiene un tratado secreto firmado con el Perú. Pero por ahí también se habla de que existía la posibilidad de un tercer integrante, una especie de pacto tripartito, ¿no? Tripartita, Con Argentina, con creo. Argentina, ¿no? A ver, ¿qué nos puede decir Jorge? Porque por ahí creo que hubo un conflicto también entre Argentina y Chile, pero se solucionó. Y por Sí, eso no hubo la firma, o de repente ha habido algo más que se interpuso, porque un tratado de este tipo, pues, terminaba prácticamente con el reparto de Chile entre todos, ¿no? Cuéntanos un poco al respecto, Jorge. claro. Dicen que la peor pesadilla de un país es que te atraquen de tres frentes, ¿no? Eh, entonces, Eso lo vivió Paraguay, ¿no? Paraguay, Paraguay, La ¿no? Triple Alianza, terrible Claro, fue eso, ¿no? Ajá. claro. Y no pudieron, ¿no? O No sea, pudieron, ajá. dicen que cuando Bartolomé Mitre llamó a los argentinos de la guerra, dijo, ¿no? En 3 días Ya los en mismos los argentinos cuarteles, ¿no? dijeron que no, claro, no ¿No? querían seguir el dictador, En ¿no? 3 días en los cuarteles, en 3 semanas en las fronteras, en 3 meses la guerra se acabó, ¿no? Y la guerra duró 5 años, 5 años, güey. ¿no? Entonces, este presidente Mitre, ¿no? Bastante importante y fundamental para los libros y textos escolares argentinos, ¿no? Eh, el cálculo le salió recontra mal, ¿no? Pero bueno, esa es Otra otra historia. historia, por así decirlo. Y el punto es que, vuelvo y repito, ¿no? La peor pesadilla que puede tener un país es que te ataquen
por tres frentes, ¿no? Entonces, el territorio que Chile tiene en disputa con Argentina es la Patagonia, ¿no? Entonces, y la Patagonia en ese momento le pertenecía a Chile, ¿no? Si tuviésemos la oportunidad de ver en un mapa, ¿no? O sea, sabemos que Chile viene así, pero terminaba como en una coma, ¿no? Claro, como una coma, como una ¿no? curva. Por la región de la Patagonia, ¿no? Patagonia, ajá. Entonces, ahora, de acuerdo a la historiografía chilena, ¿por qué se desprende de la Patagonia? Punto uno, porque es al sur, no la ves como una región con los recursos que sí tiene es el desierto salitrero, el desierto en el norte en disputa. Ojo, es 1.000.000 de kilómetros, ¿ah? De kilómetros cuadrados, los que termina cediendo Chile a Argentina, ¿no? Y por otro lado, también hay que entender que, o sea, estaba cruzando la cordillera. O sea, estamos hablando de más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, que había que, para poder llegar a la Patagonia, tenías que cruzar de esa manera. Entonces, no, un territorio muy complicado. Entonces, ¡pum!, le das a Argentina la Patagonia y cierras cualquier tipo de frente, ¿no? Por ese lado. Entonces te quedaba solamente Bolivia y Perú, si es que acaso Perú, porque ese es otro dato también que aquí en la escuela está recontra mal manejado, ¿no? El problema es Chile y Bolivia, ¿no? Y Perú, por ejemplo, cuando Chile desembarca, ¿no?, en Antofagasta y ocupa la zona, el Perú no mueve ni un dedo, ¿no? Al contrario, es Bolivia la que se pone nerviosa porque ya tiene el territorio invadido, manda al embajador Serapio Ortiz, ¿no? Y ahí es cuando el Perú recién activa su diplomacia, por así decirlo, y aparece la misión de José Antonio de la Valle. Y ahí Bolivia es que termina pateando el tablero, ¿no? Porque cuando Perú está en este tira y afloja con Chile, ¿no?, en Santiago, es Bolivia la que le declara la guerra a Chile. Bolivia le declara la guerra a Es Chile. Bolivia la que le declara la guerra a Chile, y ahí es cuando Chile le dice al Perú, Que oye, ¿sabes asuma qué? una Tú posición, no que puedes asuma ser, una decisión. no, más que asumir una decisión, le dice sumamente claro, ¿no? ¿Sabes qué? Tú no puedes venir a negociar cuando tú eres parte del ataque, ¿no? Porque tú has firmado un tratado, no, pero es defensivo, no, no es defensivo, porque los chilenos lo toman como un tratado de ataque. Entonces, no puedes ser, ¿no?, juez y parte en esta situación. No Juez y puedes parte. venir aquí a hablar de neutralidad, ¿no?, cuando tú eres parte de esa alianza con Bolivia para atacarnos. Entonces, lo que Chile le reclama es: quédate neutral, porque el problema no es contigo, ¿no? O sea, quédate neutral, ¿no? Entonces, si acaso, porque cuando hablamos del afán expansionista chileno, yo lo planteo o lo manejo de esta manera, ¿no? El primer lugar, el primer punto para la élite chilena no es Perú, sino es Bolivia. Y una vez que te haces fuerte en Bolivia, con el correr del tiempo puedes, tal vez, ¿no?, atacar ahora sí y enfrentarte la zona que quieres del Perú, ¿no? Pero el objetivo inmediato son las salitreras bolivianas, ¿no? Ahora el problema es que el Perú está tan mal preparado que la jugada le sale redonda a Chile, ¿no? Pero eso es básicamente, esa es la situación, ¿no? Que supuestamente Argentina tendría que haberse plegado. Ahora, entre la Armada peruana y la Argentina, detenías pues completamente a la Armada chilena, y no hubiese habido guerra, ¿no? Claro, claro, claro. Pero qué interesante estas cuestiones de la historia, ¿no? Son detalles que Son generaron detalles. cambios totales, ¿no? Que de repente en su momento pudieron haber generado otro destino, otro desenlace, ¿no? Pero a la larga, como tú dices, Jorge, definitivamente el expansionismo chileno iba a llamar al Perú, ¿no?, a un conflicto en algún instante, de repente, o a un acuerdo, pero en fin, iba a estar latente esto. ¿Crees que si el Perú, en todo caso, se hubiese mantenido neutral, ¿no?, el ataque, la invasión y el triunfo con Bolivia hubiese sido rápido? No, es que el Perú no podía mantenerse neutral, y aquí hay que Ajá. citar a Jorge Basadre, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. eh,
ya después, los historiadores que han venido después simplemente se han limitado a repetir y hasta el punto en donde yo he podido leer por ahí, analizar o incluso investigar, no he visto un historiador que plantee algo contrario a esto, ¿no? Ujú. El punto es que si Perú no termina aliándose con Bolivia, entonces, y ya se habían producido estos coqueteos, ¿no? Por parte de la diplomacia boliviana. Se habla muy mal de Hilarión Daza, del presidente boliviano, ¿no? Como alguien que, más allá de tener todos los defectos morales habidos y por haber, ¿no? Que se le achacan, pero era alguien a quien tú podías, entre comillas, comprar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el temor peruano? De que si tú no te haces uno con Bolivia, entonces Bolivia se puede hacer uno con Chile y se te vienen los dos encima. Ya. Entonces, eso es lo que dice Jorge Basadre y hasta ahora, vuelvo y repito, hasta donde yo tengo entendido, no hay historiador que diga lo contrario, ¿no? Sino todos, de una manera u otra, nos damos cuenta de que eso era lo más posible que hubiese pasado, porque estamos hablando del terreno del contrafáctico, ¿no? Entonces, en una situación así, todo apunta a que si Perú, repito, no se aliaba con Bolivia para detener a Chile, entonces Chile se aliaba con Bolivia. Y ahora, por qué Chile se aliaría con Bolivia? Porque lo que le ofrece Chile, entre comillas, es lo más geográficamente hablando y geopolíticamente hablando, ¿no? Y aquí hago una crítica, ¿no? Lamentable que ya nos enseñe geopolítica en los colegios, ¿no? Ujú. Pero geopolíticamente hablando, ¿no? Bolivia había perdido, ¿no? Su salida natural, que era el puerto de Arica, ¿no? Cuando Bolivia era el Alto Perú, ¿no? Las riquezas plateras no salían por el Callao, sino salían pues Lo imagínate, tú más vas próximo, cruzando pues, todo lo el más norte, próximo tiene pases que ser, por lo más Arica, próximo al mar, ajá, ¿no? lo más próximo Salías al por mar. Arica y ya de ahí vía Valparaíso, Lima, Guayaquil, qué sé yo, hacías la repartición. Pero la salida natural era el puerto de Arica. Entonces, cuando Bolívar, ¿no? Cuando Simón Bolívar crea Bolivia, lo condenó prácticamente al darle una salida, o sea, la capital está sumamente lejos de la salida natural entre comillas, ahora natural, que vendría a ser el puerto de Antofagasta. Entonces, eso obligó a Bolivia a qué? A seguir mirando, simplemente mirarse el ombligo, por así decirlo, o sea, la plata, descuidar el departamento del litoral, como ellos le llaman, ¿no? Porque hoy en día en las escuelas bolivianas todavía se sigue enseñando de que ellos tienen un departamento que se llama litoral, ¿no? Y que los chilenos se lo han quitado, ¿no? Pero el punto es que Simón Bolívar prácticamente los desahució al haberles quitado su puerto natural, que era el de Arica. Entonces, Chile, ¿qué es lo que le ofrece? Mira, yo avanzo hasta Antofagasta y yo te dejo el puerto de Arica. Ah, Ujú. Ya, entonces, de todos interesante, modos, ¿ah? era inevitable todo. Ah, ya, entonces, eso también sería una explicación de por qué Bolivia no tenía, pues, una preocupación, no tenía un motivo, una razón para tener una armada, realmente, porque durante el conflicto creo que Bolivia no tenía organizada ningún tipo de armada No para tiene. defender no tenía absolutamente. Entonces, por ahí, como tú dices, viene esto de algo anterior, ¿no? Si de repente se hubiese considerado, después de darle la independencia a Bolivia, en este caso el Alto Perú, se hubiese considerado una capital ya más próxima al puerto, quizás la situación boliviana hubiese sido distinta y al mismo tiempo tal vez generar una armada, porque en realidad la pelea, cuando se da el conflicto, la guerra específicamente en el mar, se da entre Perú y Chile y nadie más, ¿no? Bolivia no apoya en nada No absolutamente porque tiene, no pues, tiene no armada. tiene cómo, no tiene cómo. Y No tiene encima, o cómo. sea, date cuenta, ¿no? Primero, no tienen armada. Segundo, Ujú. patean el tablero, porque son ellos los que declaran la guerra. Claro. Y al declarar, o sea, y ni siquiera esperan a que el Perú termine de negociar, ¿no? Porque, o sea, Perú sabía de que negociar era simplemente, era darle largas al asunto, y cuanto más largas le dabas al asunto, ¿no? Porque la guerra era inevitable, pero por mientras ibas, o sea, ¿cómo estaba nuestra armada? ¿No? Por así decirlo, oxidada, entonces había que volverla a poner Claro, a tenía que punto, ¿no? hacer tiempo, Quería ¿no? ganar tiempo, pero Ajá, Bolivia no, pum, se mandan, ¿no? Pateamos el tablero y ya, pues no vamos a la Pero, guerra, ¿no? ¿por qué hacen eso si saben lo mal que Porque están? no, es que están confiados de que, es que aquí hay otro dato que también olvidamos, ¿no? Y es, eh,
no sé, pero la historia se enseña no en tajadas, ¿no? Sino tienes que unir un montón Claro, de hilvanar, un tejido, pues, como dice situaciones, la ¿no? historia. Entonces, en Un tejido. 1866, después del 2 de mayo, ¿quién es la estrella de Sudamérica? Es Perú. Pero, Y encima, ¿quién es el presidente, ¿no? En 1866, ¿no? Es Mariano Ignacio Prado, que es el presidente del Perú en 1879. Entonces, lo tienes todo, ¿no? Lo tienes todo para ganar. Y es por eso que entre comillas, hay una parte del país, o sea, de nuestro país, que toma la guerra con preocupación, sí, pero hay otra parte que la toma de manera irresponsable. Oye, es sí, Prado el que está en responsable. el que está en la dirección de la guerra, ¿no? O sea, y ojo, Prado no era un improvisado. Prado había luchado también. Prado es un héroe continental, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él había luchado por la independencia de Cuba, al lado de Leoncio, el hijo. Entonces, Pradito, Pradito. ¿no? Se Claro, llama entonces, Pradito. oye, no es cualquiera, pues, el presidente y tienes el as bajo la manga, tienes a Grau. Ujú. Ah, Entonces, Sí, mira. tenía Ah, su o sea, madre, claro. por ahí está, Ah, está ¿qué te confiado. Yo parece? tengo mi hermano mayor, le dice, no, es como el Claro, niño en el colegio, yo tengo mi hermano claro, mayor claro, y mi hermano mayor te va a pegar claro. si me ¿No? haces O algo. yo lo voy a llamar lo voy a llamar al negro bomba de acá a la vuelta, acá de Breña, ¿no? Te lo voy a traer, ¿ah? ¿No? Así me insultes y Claro, me hagas daño, él te va a claro, pegar. claro, ¿no? Él te va a pegar, algo ¿No? así. y Entonces, resultó Entonces, que el por ahí. hermano mayor no estaba preparado ni era la no, figura que pues, supuestamente era, ¿no? no, pues, no, No. no. Algo así como sucedió pues con este problema que se hablaba de que el Perú tenía pues una estabilidad, estaba creciendo económicamente en los tiempos actuales, pero viene el problema como la pandemia y demuestra ante todos que toda la situación de crecimiento económico solamente es cuestión numérica. Y por el otro lado, el desarrollo en muchos campos como el de salud está totalmente precario. Algo así de repente, Claro, ¿no? claro, claro. O sea, pero ahí también hay que ser bien precisos, ¿no? Sí hay un Ajá. crecimiento económico, sí lo hubo. O sea, nadie va a negar eso, Nadie va a ¿no? O negar sea, eso, claro. si, En si uno, estadísticas, si en uno estadísticas. compara cómo era el Perú en los 70, en los 80, los niveles de pobreza Comparado, que ajá, teníamos, exactamente. o sea, caramba, ¿no? O sea, sí ha habido un crecimiento económico, ¿no? Los últimos 20 años nos hemos dedicado a comer pollo a la brasa y a pagar carísimas entradas para ver a Perú rumbo a un ridículo más en la selección de Ajá, fútbol, ¿no? Pero lo que no ha habido exactamente, es un exactamente. desarrollo, ¿no? Un Desarrollo, desarrollo pues. educativo, salud, carreteras, ¿no? Y lo que significa que el Estado llegue, ¿no? Que el Estado llegue, Ese detalle. ¿no? Y pueda satisfacer las necesidades de justicia, educación, salud, y que es lo básico, ¿no? Pero sí ha habido Claro. un crecimiento económico, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso, de la guerra con Chile? eh, Hay un crecimiento económico, hay un desarrollo económico con respecto al dinero del guano, ¿no? Porque cuando la gente dice, no, los presidentes de la época, ¿no? De Odebrecht, los más corruptos de la historia del Perú. Caramba, a mí me gustaría tener los argumentos para Claro, poder claro, 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 contrastar justamente. si ellos, ¿no? Si ellos fueron los más corruptos del Perú o O los los presidentes de la consignatarios. época guanera, Claro que sí. sacando de la jugada Castilla a Ramón Castilla, porque a Ramón Castilla, ahora, de pronto a Ramón Castilla la medalla que más le brilla es la de la honestidad, pero realmente este hombre era el estadista que se ha construido, porque ojo, él es el que gobierna más el Perú, ¿no? Durante la época del guano, ¿no? Son aproximadamente casi 12 años perdón, con interrupciones, ¿no? Son 2 periodos y un tercero más ocasional, por así decirlo, pero realmente Castilla construye un Estado que permita el desarrollo del Perú, o es Castilla el culpable de habernos enganchado al presupuesto guanero, que a la hora de la hora, cuando el guano se cae, no tienes un plan B. Ah, pero, uy, felizmente apareció el salitre y el salitre te salvó de que tu caída económica no haya sido mucho más dura. Pero cuando llega Pardo y llega Manuel Pardo con un proyecto de país, de mirada de aquí, a ver, somos esto en este momento y queremos llegar a hacer esto, ¿no? Cuando llega Pardo ya es muy tarde, pues, porque ya no hay ni guano ni salitre que valga. Entonces tienes que declarar la bancarrota y es en esa situación, en bancarrota, en que asume Mariano Ignacio Prado la presidencia del Perú y te vas a una guerra con alguien que hacía rato que se estaba preparando.
Ok, ok. Bueno, nos estabas comentando algo muy interesante sobre Interesante, la ¿ah? figura de Manuel Prado, ¿no? Digamos, la efigie, algo romántica que se había creado en torno a él. Hay también algunas apreciaciones sobre la gestión de Prado durante este conflicto. Se habla también que Mariano Ignacio Prado, en su momento buscando astilleros franceses en Europa, creo que hizo una colecta, ¿no? Y llevó mucho dinero para poder conseguir dos blindados, como para poder equiparar un poco la armada peruana con la chilena, ¿no? Y dicen que pues desaparece con todo ¿no? Con todo este encargo, a último momento, eso sí, para poder enfrentar a los chilenos. ¿Qué más o menos conoces al respecto de esta historia que en algunos casos algunos han dicho que es exagerada, otros que es cierta? Y, en fin, ¿no? Se trata de mitificar o desmitificar la figura de Manuel Prado, Mariano Ignacio Prado, perdón. ¿No? ¿Qué tienes al respecto? Este, ¿Qué idea tienes es, al respecto de esta figura? es cierto, ¿ya? Es cierto que Prado viaja, Prado se va, o sea, nadie va a negar eso, se va con dinero, pero no se lo roba. Y además hay que recordar otra cosa, ¿no? En una situación tan crítica, económicamente hablando, ¿qué es lo que hace lo que hoy día vendría a ser el ministro de Economía de la época, ¿no? Elevan impuestos. El Congreso pelea, ¿no? Y la élite se impone y los impuestos no son pagados, no son aplicados, ¿no? Entonces, ¿qué le queda a Prado? Tirar la mano, pues, ¿no? A ver, es una colecta, ¿no? O sea, hay que Claro, una ponerse a colecta pensar, ¿no? nacional. Un poquito, o sea, ¿qué significa hacer una colecta, ¿no? O sea, que no tienes ingresos, no tienes otra, o sea, ¿cuál es la manera, entre comillas, normal en que un Estado recauda fondos? ¿Con colectas? Ya, ahora, ¿quiénes son los que dan el dinero, no? Ya es la gente que por el espíritu del siglo XIX, el romanticismo, la patria y todo ese discurso, ¿no? Con verso incluido, ¿no? Termina dando dinero. Ahora, yo quisiera hacer una pregunta, ¿no? Que muy poco se responde, ¿no? Porque la cantidad que Prado se lleva, rara vez alguien la menciona. Es una cantidad que nadie sabe cuánto fue. Ahora, con lo que recolectó Prado, o sea, tan rico, o fue tanto el dinero, tanto amor por la patria, que con lo que compró Prado, o recolectó Prado, podías comprar 2 monitores, que ojo, estamos hablando del último grito, ¿no? Por así decirlo, de la moda de lo que es tecnología Bélica, bélica. bélica, ajá. O sea, eso es un poco tirado de los cabellos, ¿no? O sea, ponerte a pensar de que se dio tanto dinero, o sea, había tanto dinero como para que este hombre vaya y compre 2 blindados. Entonces, si la gente podía desprenderse de esa manera, ¿por qué a la hora en que se discutió el proyecto en el Congreso dijeron no? Entonces, lo que pasa es que el error de Prado, y por lo que se debería juzgar a Prado, es que él no debió haberse ido, porque él era el presidente del Perú. Por Él supuesto. debió haber mandado a un comisionado, o qué sé yo, pero él no debió haberse ido. Y además, otro dato poco conocido, ¿ya? Es que cuando se inicia la guerra, ya el conflicto terrestre, ¿no? Ya perdiste a Grau, el 8 de octubre ya queda atrás, chau Armada. Entonces, Prado viaja al sur. Entonces, ¿qué es lo que tiene en la cabeza, no? Él tiene la idea de que la guerra él la puede resolver, muevo aquí, jalo acá, llegan los bolivianos, pim, pum, pam, se acabó, y yo me visto de la gloria, regreso a Lima y soy recibido pues a lo grande. Eso es lo que él tiene en la cabeza cuando viaja al sur. Cuando él regresa se da cuenta de que eso es imposible. Como, O como sea, que cuando tenían, la estadía que él tiene en el sur, porque ojo, el Congreso es el que lo autoriza a viajar al territorio boliviano, entonces cuando él se da cuenta de que los bolivianos no tienen ni zapatos, ¿no? Y O que nosotros jotas, no conocemos como ni jotas, nuestro ¿no? propio territorio, entonces Prado regresa y surge la idea de la colecta y que yo voy y que yo me pongo pilas y yo traigo pues los blindados, ¿no? Ahora, en su defensa hay que decir algo, ¿no? Piedra no lo dejó entrar, ah, Piedra sí, no lo dejó entrar, claro.
Piérola no le deja, y eso lo dicen todos los historiadores, todo el mundo sabe eso. O sea, todo aquel que diga que sabe algo de la guerra con Chile, sabe que Piérola no lo deja entrar. Ya él había asumido el Entonces, dictador, pues, ya había asumido y además al que se le tiene que juzgar es a Piérola, porque Piérola es el que da el golpe de Estado. Y otra cosa, Piérola le inventa la enfermedad, que está viejo, que está con los achaques, con el reuma, con la lumbago y todas las enfermedades propias de la edad al vicepresidente de La Puerta. Y eso no es así. Y es más, La Puerta, y eso está en las memorias de, vuelvo y repito, ¿no? Cualquier historiografía que se haga respetar, no me refiero de algún historiador peruano, todo el mundo sabe que cuando le dan el golpe de Estado a La Puerta, él dice, ojo, después no me busquen, ¿ah? Lo que ustedes están haciendo, esto va a traer consecuencias. Después no me vengan a tocar la puerta. ¿Y qué es lo que ocurre cuando Piérola se va y los chilenos ya invadieron Lima y no hay quien le plante cara a los chilenos, ¿no? Aquí en Lima, después de los desastres del 13 y el 15 de enero de 1881? Van y le tocan la puerta valga la redundancia, ¿no? Le tocan la puerta al general La Puerta y le dije, no, un momento, pues yo ya no estoy para estas cosas, ¿no? Pero el que desestabiliza al país es Piérola, porque le da un golpe de Estado inventando pues esta idea de que el hombre no estaba preparado, que era un anciano, ¿no? que estaba enfermo, que padecía la gota y no sé qué otra cosa más. Entonces, el que Interesante, es otra mirada, porque sabes que en los colegios, dentro de todo lo que es la Claro, historia del no, Perú, hay una mirada, al menos a mí que me han enseñado, muy no, y también mal hay un hacia cuadro, Piérola. creo, me parece, de Lepiani, ¿no? La entrada de Piérola así algo por Cocharcas, ¿no? Un cuadro Pero así. eso ya es después, ¿no? Eso es Claro, es después, pero 1896, se eso le ya es trata de mitificar, 1895, ¿no? Claro, después ya de la guerra, eso sí. Pero se le claro, trata más y bien eso es otro de quitar la contexto, ¿no? culpa, ¿no? Un Porque poco. Ajá. es otro contexto porque, o sea, Cáceres, como dice Basadre, ¿no? Y eso lo repetimos todos, Claro, ¿no? claro, claro. Todos, ¿en qué sentido, no? De que el peor error de Cáceres, ¿no? O la maquilla un poco, ¿no? La mala fortuna, ¿no? Persiguió a Cáceres, ¿no? En el sentido de que lo dejó vivo. O Claro. sea, él debió haber muerto en la guerra, ¿no? Si él moría en la guerra, entonces Él fue Cáceres el era mejor el estratega superhéroe, ahí. Claro, ¿no? Él dice. sería el superhéroe, pero en el primer gobierno él firma el contrato Grace y es un contrato que está mal visto, porque nos termina endeudando con la Peruvian Corporation Company, que va a ser la que va a administrar los recursos del Perú, pero también no hay otra forma en cómo reactivarte económicamente. Pero lo que personalmente yo sí le critico a Cáceres es el golpe de Estado encubierto que se da a la muerte del presidente Remigio Morales Bermúdez y el querer volver a ser presidente, se elige presidente y es las ganas de que los militares en el gobierno sí o sí, ¿no? Pero eso también tiene su razón de ser, ¿no? Se venía el plebiscito y en la mirada de los militares con Cáceres a la cabeza no veían a los civiles, no veían a los civiles con la fuerza suficiente como para ganar el plebiscito que tenía que darse con Chile. Entonces, él es el hombre, ¿no? Y la clásica, ¿no? La figura autoritaria, el Mesías, el que yo sí, ustedes no, ¿no? Entonces, yo sí puedo traer a las provincias cautivas de Arica y Tacna. Y es por eso que se produce esa guerra civil y el cuadro de Lepiani con Piérola a la Piérola cabeza entrando por de los Cocharcas. montoneros, pues, ¿no? Entrando por Porque Cocharcas. sí, lo que tú me dices, Jorge, es muy interesante relacionado pues a la figura de Piérola, de una figura más de show, ¿no? Podemos decir de mostrarse, porque recuerdo haber leído una parte dentro de lo que he hecho o los libros que he consultado, en la que en la misma vestimenta, ¿no? La misma ropa de Piérola aquí como presidente estaba al estilo Bismarck, me parece, ¿no? Algo así, ¿no? Trataba de mostrar una moda europea, ¿no? Inclusive tratando de buscar acá en Lima ya, ¿no? Ciertas conversaciones de paz, hace un gran almuerzo invitando a los representantes de diferentes países que estaban aquí presentes, pues habían estado de repente en el Callao, habían pasado por aquí como para poder hacer conversaciones, entrar en conversaciones luego de la batalla de San Juan, ¿no? Entre la batalla de San Juan y la de Miraflores, y en esos momentos en que están haciendo todo un banquete, ¿no?
un banquete invitando todas las mejores viandas, empiezan a caer las bombas por ahí, ¿no? Empiezan a caer las bombas. Eso creo que lo dice Sondike en su libro de la Claro, campaña de Lima, ¿no? bueno, pero a Thorndike no hay que tomarlo, entre comillas, muy en serio con Ajá. respecto a lo A que los él diga, datos, porque ¿no? al fin y al cabo Claro, es una novela, ¿no? es No, una los novela. datos son precisos, ¿no? Los datos son precisos, o sea, Ya, el señor sí hizo una verdadera investigación, revisó fuentes de primera... Explico un poco para los amigos que nos están escuchando, ¿no? Las fuentes primarias para un historiador son las fuentes de la época. O sea, un periódico de 1883 es un periódico de la época, ¿no? El relato, por ejemplo, que hace Tomás Caivano, que es un italiano, ¿no? Sobre la guerra, es una fuente de primera porque él fue testigo de la época, ¿no? Entonces, este señor Thorndike, que ha escrito 4 novelas sobre la guerra con Chile, no llega a la parte de la sierra y que lamentablemente no ha sido reeditada desde la década de fines de los 70s. en los 70, pues, eso que... Lamentablemente, que son unas novelas muy buenas, ¿no? 1879, El viaje de Prado, Vienen los Vienen los chilenos y chilenos La y batalla de Lima, la ¿no? batalla de Lima. Ajá. Entonces, Sí, sí, sí. ya, pero es una novela, son novelas, pues, ¿no? Son novelas. Entonces, si está vestido o no está vestido, si comieron o no comieron, ya eso es pues la imaginación del La autor, ¿no? imaginación o la Pero exageración. el punto, ¿no? Claro, porque el novelista se toma esas licencias y no tiene nada de malo, porque al fin y al cabo es una novela. Es cosa... Pero el punto es que con respecto a la figura de Nicolás de Piérola, era una figura que levantaba pasiones, ¿no? Que tenía gente que realmente lo idolatraba, lo seguía, ¿no? Y creo yo que el éxito de Piérola, ¿no? Estaba en el hecho de ser alguien que de una manera u otra se identificaba con causas comunes, ¿no? No vamos a decir con el pueblo porque no lo veo de esa manera, ¿no? Pero sí se identificaba con causas comunes. Ahora, para cerrar esta idea, en las conversaciones, que es un libro entre Basadre y Macera, ¿no? Macera entrevista a Jorge Basadre ya cuando Basadre estaba por O sea, está de fallecer, mayor. un libro del 7-8, ¿ya? Y eso es algo que también deberíamos mencionarlo bastante en la escuela, ¿no? No hay ninguna diferencia ideológica, ¿no? Entre el Partido Civil, ¿no? Y el Partido Demócrata, que es el partido de Nicolás de Piérola. No hay grandes diferencias, ¿no? Prácticamente son lo mismo, ¿no? Liberales en la economía, de pronto una diferencia era que Piérola era anticlerical, ¿no? Perdón, los civilistas eran anticlericales y Piérola no, ¿no? Piérola era alguien que sí creía en la fuerza de la milicia, los civilistas no, pero en el terreno económico, ¿no? Son prácticamente lo mismo, ¿no? Pero vuelvo y repito, ¿no? El carisma que tiene Piérola, ¿no? El arraigo que tiene Piérola partiría del hecho de que él sí monta a caballo, él puede conversar con cualquiera, no se hace ningún problema, no se siente parte de la élite, ¿no? Y eso terminaría jugándonos mal, ¿no? Porque a la hora de la hora, cuando tuvo que defenderse Lima, ¿no? Este grito que dicen que es una leyenda, ¿no? Que no está asegurado, pero primero Chile antes que Piérola, se escuchó bastante fuerte, ¿no? Muy Muy, muy interesante, muy interesante. interesante. Jorge, Ahora, bueno, a ver, dinos, sí, sí, bueno, sí, ya se nos acaba un poco el tiempo, lastimosamente el tiempo es tirano, pero la conversación está muy interesante. Para mí la fructífera, guerra, demasiado no, fructífera. fructífera, la guerra con Chile siempre va a ser un episodio que, bueno, va a causar polémica. Bueno, particularmente yo creo que siempre va a haber esta cuestión de sesgos, ¿no? Cada país va a contar de manera diferente su historia, ¿no? Justo como estábamos conversando un poquito con Jorge antes, ¿no? Bolivia tiene su versión, Chile tiene su versión, Perú tiene su versión, y muchas veces las tres versiones como que son tan diferentes que es difícil de repente ver cuál es la que más se acerca a la verdad, ¿no? Porque cada uno tiene sus propios intereses. Yo solamente acotaría de que ya dejándonos de patriotería, de chauvinismo, o sea, al final también Perú, a pesar de todo, también tenía de alguna manera ciertos intereses, ¿no? Ahí, o sea, es cierto, de repente entra
a la guerra no por voluntad propia, porque al final tenía este tratado que le habían dado, pero también había intereses de por medio, ¿no? El tema da para más, en realidad, es bastante Sí, ¿verdad, Wilmer? La interesante. verdad, Wilmer, con Jorge, la respecto a verdad, ese Jorge. punto que tú Ajá, Sí, sí, mencionas, yo solamente quisiera agregar algo, ¿no? O sea, es obvio, el Perú también tiene sus intereses, ¿no? O sea, obviamente. Ajá. eso de pensar claro. de que no, el Perú, el pobrecito, la víctima, no, el Perú también tiene sus No, intereses y los exacto. tiene, ¿no? Y tiene, como dije al inicio, ¿no? Los tres son los tres tristes tigres. Entonces, el Perú también tiene la mirada en que esos recursos le pueden, le pueden favorecer. Y por eso es que Pardo termina nacionalizando el salitre, ¿no? Pero yo recomendaría a los amigos que nos están escuchando, ¿no? De pronto leer ya no es, lamentablemente, no es lo que más se suele hacer, ¿no? Pero en YouTube hay una versión, ¿no? De un programa que se llama Epopeya, ¿no? Ajá. Epopeya es Ah, Epopeya, es una miniserie ¿no? de, claro, Son 3 chilena. Ajá. episodios, ¿no? Sí, sí, sí. Producidos por un periodista uruguayo-chileno, ¿no? Ajá. Cavada, me parece que es su apellido, ¿no? Y lo interesante de este proyecto, y por eso yo lo recomiendo, es que la producción chilena fue a Bolivia, vino a Perú Ah, ajá. y en Hubo Chile, tres, y tres versiones le preguntan a gente del común, a los a estudiantes también. escolares, Ujú. ¿no? Y a Ujú. historiadores de los 3 países. Entonces, el producto es que tú tienes al final la versión de qué cosa es lo que dice Bolivia, qué cosa es lo que dice Chile y qué cosa es lo que dice el Perú, Ujú. ¿no? Claro, Entonces ya cada interesante. quien se le abrirán más los Juzgará, ojos. En juzgará. YouTube los Ajá. 3 Sí, episodios, sí, ¿no? sí, claro, yo lo he visto. Sí, sí, sí. Son Muy 3 horas, interesante. ¿no? Ujú. Y ahora, la respuesta peruana a ello, ¿no? Y no podemos dejarlo de decirlo, ¿no? La dio lamentablemente de manera independiente, de manera privada, sin apoyo por parte del Estado, la dio Juan Carlos Juan Oganes, Carlos Oganes, su Gloria gran del Pacífico. película, Gloria del La Gloria del Pacífico. Pacífico, Ajá. ¿no? Que es lo mejor en el cine peruano que se haya podido hacer, ¿no? ¿Por Eso qué es razón? cierto. Porque es una película donde por fin podemos ver, ¿no? ¿Quién fue Bolognesi? ¿Quién fue Alfonso Ugarte? Ujú. No está contaminada de patrioterismo. Vemos el sufrimiento del soldado de a pie, del que vendría a ser la Rabona, ¿no? Lo que significa para los peruanos atrapados, porque la película funciona en clave este recurso que tienen los cineastas de flashback, ¿no? Porque empieza en Claro. 1929, entonces ves al hijo de un Retrocede, va veterano en la retrocede. guerra, ¿no? Entonces Sí, la película lo tiene todo, ¿no? todo. Y Ajá. ahora, como recomendación, porque se me sale la vena de profesor, ¿no? Es que si alguien quiere leer sobre la guerra con Chile y quiere darle a sus hijos, porque en el colegio lamentablemente la guerra con Chile ya no se enseña, ¿no? Dicen, tema, la guerra con Chile, ya, punto. Antecedentes, campaña marítima, terrestre, Lima, la sierra y consecuencias. Eso no se Y el enseñará tratado. Ajá. en YouTube, ¿no? Entonces, yo recomendaría, ¿no? El trabajo de mi buen amigo Carlos Rojas, ¿no? Y no tengo ningún problema en decir que es mi buen amigo porque lo es, ¿no? Carlos Rojas tiene unas historietas, ¿no? Sobre Bolognesi, sobre Grau y sobre Cáceres, ¿no? Donde uno puede acercar a un adolescente o a un niño de quinto grado de primaria a la guerra con Chile y la puede aprender de Claro, manera claro. lúdica, porque en el trabajo de Carlos no solamente es la historieta, el cómic, sino hay un trabajo de historiador, porque Carlos es historiador. Claro, claro. Entonces, es una manera, vuelvo y Jorge, repito, Jorge, bastante lúdica de poder ujú. aprender sobre la guerra con Chile. Jorge, Yes. Sí, sí, creo que Carlos. esos libros los vendían en la misma, ¿no? En la misma proyección de la Sí, película que sí, tú me dices, en la proyección, sí, porque justamente se proyectaba en el Museo Héroes del Morro, del centro de claro. Lima, más de una Lo que, oportunidad. lo que decía Juan Carlos, ¿no? Él ha Ujú. llevado la película hasta antes de la pandemia por varias partes del Perú, ¿no? Anfiteatros, teatros, auditorios, pum, él ponía la película y vendía, y entre comillas, pues no pagabas la entrada, no como debe ser, ¿no? Y algunas veces Carlos Rojas lo acompañaba y le permitía, pues, Claro, y él también hacía, Juan Carlos vender. Oganes, cuando yo participé, me recuerdo, él también nos hablaba un poco de la producción y al mismo tiempo de la investigación histórica que había considerado dentro de ella. Claro, Ujú, claro. así es. Muy bien. Bueno, de verdad se nos acaba el tiempo. Sí, sí, Jorge, ha sí. sido muy bonito, muy fructífera la conversación y te esperamos Claro. invitarte para otra ocasión, otro Definitivamente, tema. definitivamente, Cuando quieran.
Jorge, la próxima vamos a considerar la Guerra del Pacífico parte 2. Esta va a ser la parte 1, con tu participación excelente. Hay bastante que hablar y bastante nutrida tu explicación al respecto de este detalle que todavía lo estamos viendo de una manera algo general, ¿no? Algo General, así es. Muchas gracias, Bueno, Jorge. muchas gracias, Jorge. Bueno, Gracias a amigos. ustedes por la invitación. Bueno, amigos, A ti ha más sido bien, a ti más bien. eso en esta sesión. Los esperamos que siempre nos acompañen cada fin de semana. Y bueno, con nosotros será hasta la próxima. Hasta la próxima edición.